Gracias, mi querido Domingo Páez. Muy buenos días tengan todos, queridos compañeros, doctor Ricardo Nieves, don Fafa Taveras, Francis Jorge, querida Jessy Pérez e Isidro Labura ya en la cabina, en ese corazón de Rumba 98.5 FM, desde donde se produce este rumbo, el rumbo de la mañana, que no solo es de la mañana, también es del país y allende los mares. Febrero 15 del 2021, acelera el tiempo. Y qué bien, para mañana estamos a las puertas de los primeros 6 meses de gobierno. Se trata de medio año de haber asumido las riendas del Estado en medio de una situación sin igual, y hay que decirlo, un mundo afectado por una pandemia que toca miles y que ha provocado miles y miles de muertos en todo el país. En República Dominicana casi 3.000 personas y una situación de incertidumbre considerable, bastante preocupante para poder definir políticas públicas. Hay que decir además que al momento de asumir la conducción del Estado, el Partido Revolucionario Moderno y su presidente, Luis Abinader, presidente de toda la República, pues también debió enfrentar una aguda crisis, absoluta crisis de confianza en las instituciones, como consecuencia precisamente de un deterioro del clima político que se creó con las confrontaciones a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, con las formas de ejecutar las políticas públicas en la que devino esa organización política que, en honor a la verdad, hay que decir, al momento de asumir por primera vez las riendas del Estado y posteriormente en las ocasiones en las que la población se decantó de manera mayoritaria para elegirlo como la entidad que tenía que definir las políticas y conducir las políticas del Estado, pues hasta ese momento mantenía un alto nivel de confianza por parte de la población. Una confianza en el que se buscaba garantizar o ver políticas que fortalecieran el sistema democrático de la República Dominicana. Pero bueno, ya estamos en los primeros 6 meses de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que que ha tenido que lidiar con todas esas realidades. Y en honor a la verdad, desde mi punto de vista, yo creo que comienza a crearse un ambiente distinto y va quedando atrás todos esos niveles de incertidumbre que en principio se tenían. Se están materializando acciones que habían sido anunciadas por el presidente Luis Abinader desde el momento de ser candidato. Se han ido adoptando algunas políticas que, como el programa de relanzamiento de las zonas francas al que hemos hecho referencia en otros momentos, resultan interesantes. En el día de ayer, en la provincia Hermanas Mirabal, se hizo un anuncio que a mí me luce muy interesante en el marco de las realidades que está viviendo el mundo. Fue anunciado tanto por la gobernadora de la provincia como por los directores de las instituciones pro industria y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, el relanzamiento de la zona franca en esa provincia, Hermanas Mirabal. Qué bueno que se está pensando en ese trabajo necesario que debe poner en movimiento todo el sistema productivo nacional, porque no solo es en la provincia Hermanas Mirabal donde se está llevando a cabo el plan de relanzamiento de las zonas francas. Está ocurriendo en Santiago, está ocurriendo en otros puntos donde incluso en Santo Domingo, con sus zonas francas de San Isidro, Las Américas y otros puntos importantes, también mantuvieron una dinámica aún en medio de la crisis.
Recordamos un dato que es recurrente en informaciones que ofrecen funcionarios, en el sentido de que aún en medio de la crisis aguda del coronavirus 19, del COVID-19, las zonas francas permanecieron trabajando y por lo menos 176,000 trabajadores día a día hacían frente a las consecuencias que podía generar el COVID-19, y esa máquina de producción que constituye las zonas francas seguían operando. Interesantísimo ese elemento que se fortalece con el anuncio de la capacitación de la mano de obra. Pero en todo este marco que nosotros entendemos importante, también recibimos la información por parte del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, en el sentido de que la economía dominicana podría crecer en este año 2021 hasta un 6%. Usted dirá, bueno, pero es que antes hablábamos de un crecimiento de 8 y hasta de 9%. Pero mire, en medio de una situación como la que ha tenido que enfrentar el mundo, en medio de las crisis sociales y económicas que se han puesto de manifiesto, en medio del golpeo sistemático que han tenido las economías, y la de República Dominicana no ha sido la excepción, hablar de un crecimiento cuando en otros puntos se habla de decrecimiento, creo que es importante y convoca a que todos podamos darle seguimiento para que veamos las formas en las que las autoridades van a materializar esta proyección que hacen respecto a un crecimiento del 6% en la economía dominicana. De acuerdo a un documento emitido por el Banco Central en el que habla de los retos y las perspectivas de la economía, habla de que se proyecta una acción coordinada entre las políticas monetaria y fiscal y la demanda o el apoyo a la demanda interna. Interesante, porque habla entonces de que se está proponiendo ya de una vez y por todas esa propuesta o esa intención que hay desde hace mucho tiempo en la República Dominicana sobre un necesario pacto fiscal para sincerizar, si se puede utilizar el término, todo lo que se produce en materia de política fiscal, de política monetaria, y cuál va a ser el rumbo de estas políticas que son necesarias definirlas para que un país como el de República Dominicana cuente con una exitosa economía. Hasta ahora la República Dominicana ha sido exitosa en el manejo de las distintas variables de su economía. Eso no cabe duda. Y organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y una serie de órganos, el propio Banco Mundial, han resaltado el éxito del manejo económico de la República Dominicana. Un éxito que solo nos deja la preocupación de que pocas veces se ha visto correspondido con el desarrollo social e institucional del país. Y probablemente es ahí donde está la preocupación de muchos sectores, en el sentido de que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. Incluso se llegó a citar lo del concepto del milagro económico, y hemos hablado muchas veces de esa fortaleza económica, hemos hablado muchas veces de ese salto cuantitativo que ha dado la República Dominicana en materia de economía, pero cuando buscamos los indicadores sociales nos resulta bastante chocante, bastante deprimente, nos hace sentir impotentes. ¿Por qué? Porque esos indicadores sociales no se han venido correspondiendo con ese crecimiento económico. Y qué bueno que ya parece que las autoridades comienzan a comprometerse con esa necesidad de que ese
milagro económico del que se ha estado hablando hace tiempo, de que ese comportamiento económico que registra la República Dominicana pueda construirse y pueda constituirse en ese elemento que satisfaga las expectativas y las necesidades sociales del país, que tiene además, y escucho continuamente a los dirigentes de la nación referirse a esa larga deuda social acumulada, una deuda social larga que se extiende cada vez más y es una pena. ¿Por qué? Porque siendo un país de desarrollo económico tan fuerte como el que ha exhibido en los últimos, digamos, 20 años, ¿por qué no asumir esa larga deuda social acumulada y de una vez y por todas dar respuesta a las expectativas que tiene la gente? Yo creo que es importante que en esta administración nueva, que ha manifestado vocación de hacer frente a esas crisis sociales que se han venido produciendo, a esas falencias, a esas faltas de realidad, de compromiso que se ha estado mostrando desde las políticas públicas hacia los sectores, comience a voltearse la torta. Y me alegra sobremanera ver que el presidente de la República los fines de semana no hace visitas sorpresas, pero se reúne con los grupos poblacionales a través de los municipios, que es un ente importante para la ejecución de cualquier política pública exitosa. Interesante es también observar que hay un compromiso aparentemente con la necesidad de fortalecer el lanzamiento o esos sectores productivos que son vitales. Lástima que hay algunos que, como el turismo, y hay que decirlo, no depende de nosotros, pero en tanto se trabaja para que el sector turístico tan vital en la economía de la República Dominicana pueda relanzarse de manera abierta y con efectividad, vale la pena resaltar el relanzamiento de otros sectores productivos como el de las zonas francas. Vale la pena resaltar el relanzamiento de otros sectores en los que la economía nacional necesita fortalecerse. Y en este plano hablamos del sector agrícola, que también resulta importante y básico al momento de garantizar mejores números en la economía nacional. De acuerdo a lo que ha dicho el Banco Central y su gobernador Héctor Valdés Albizu, el crecimiento del 6% que se prevé en la economía nacional tiene que ver mucho también con condiciones financieras externas favorables. Y todos sabemos que la administración de Luis Abinader se ha dado a la tarea de hacer préstamos indistintamente, préstamos que obviamente se justifican en medio de la parálisis que ha registrado el aparato productivo de la nación. De eso estamos hablando. Tienen que buscar dinero por algún lugar, pero es importante que continúen aplicando medidas expansivas, como han dicho, y que las previsiones en el entorno internacional puedan mejorar con la aplicación de esas vacunas que se prevén y que además para hoy, ya lo han dicho mis compañeros, se proyecta dar a conocer un cronograma de aplicación. Interesantes informaciones, sobre todo en el ámbito social, porque yo me voy de la economía, que como decimos, ha sido importante su crecimiento y su comportamiento en la República Dominicana. Desde ahí quiero partir para albergar la esperanza de que en el plano social e institucional la República Dominicana comience a dar pasos certeros y que se puedan manifestar en la misma proporción o quizás en mayor proporción en la que se manifiesta el bienestar económico. Definitivamente se vislumbra un panorama diferente, comienzan a producirse expectativas un poco más, con mucho más
optimismo y creo que mucha gente, al igual que yo, está viendo en este momento el vaso medio lleno. Ojalá no nos defrauden. Queremos seguir viéndolo lleno y hacer cosas que permitan que termine de completarse ese vaso que algunos lo ven siempre medio vacío y que en ocasiones, como ahora, nosotros queremos verlo medio lleno y hacer cosas para que podamos llenarlo por completo. Vámonos, Isidro.